Mi hijo llevaba 6 meses en estado vegetativo. El doctor me llamó y me dijo: «Señora, he descubierto algo. Venga al hospital de inmediato. No le diga nada a su nuera. Usted necesita ver esto primero». Lo que me mostró lo cambió todo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Han pasado 6 meses desde que el chirrido de los frenos sobre el asfalto le robó la lucidez a mi hijo, Jaime. 6 meses viviendo en un mundo que se repite sin cesar. El pitido constante del monitor cardíaco, el olor penetrante de los desinfectantes en el aire y la imagen de mi hijo inmóvil sobre la blanca cama del Hospital San Benito. Y durante esos 6 interminables meses, Alicia, mi nuera, ha sido un pilar inquebrantable, una esposa tan dedicada, tan perfecta, que nadie podría reprocharle nada. Esta mañana no fue diferente. Alicia me llamó con esa voz suave de siempre, diciendo que iría al hospital todo el día para cuidar de Jaime y que yo debía quedarme en casa para descansar. Me senté en la cocina silenciosa, mirando fijamente la taza de té que ya se había enfriado. De repente, el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. Era un número desconocido. ¿La señora Vargas? La voz al otro lado era la de un hombre, grave y con un tono apresurado. Reconocí a Emilio, el médico que estaba a cargo del tratamiento de Jaime. «Sí, soy yo, doctor. ¿Ha pasado algo con Jaime?» Intenté mantener la calma en mi voz, pero mis manos ya se apretaban con fuerza. «Señora, he descubierto algo». Su voz bajó, grave y seria. «¿Puede venir al hospital ahora mismo? Pero por favor, no le diga nada a su nuera. Tiene que ver esto usted primero». Sentí como si alguien me apretara el corazón. 1000 preguntas se agolparon en mi cabeza, pero el tono urgente del doctor Emilio no me dejó espacio para dudar. Agarré el abrigo y las llaves del coche y salí corriendo de casa. Al llegar al hospital, el doctor Emilio no me esperaba en el vestíbulo principal lleno de gente. Estaba en un pasillo solitario, cerca de las oficinas administrativas. Se le notaba más cansado y tenso de lo habitual. No explicó nada de inmediato, solo me indicó que lo siguiera. Me llevó a la sala de seguridad del hospital el guardia nocturno, como si ya estuviera avisado. Solo asintió al verlo y salió en silencio, dejándonos a solas. El doctor Emilio encendió una pantalla grande y retrocedió el video grabado durante su turno de hace 2 noches. Apareció la habitación familiar de Jaime. Mi hijo seguía acostado allí. Luego entró la enfermera Paulina. La conocía, una joven que parecía tranquila y amable. Ella revisó los monitores, acomodó las sábanas de Jaime y luego sacó una jeringa del bolsillo de su uniforme, administrándola a través del suero intravenoso de mi hijo. Todo parecía completamente normal. Fruncí el ceño y miré al doctor Emilio. «Esto es parte del plan de medicación normal, ¿verdad, doctor?» Emilio negó con la cabeza. Sin apartar la vista de la pantalla, retrocedió el video y amplió la imagen del pequeño frasco que Paulina había sacado antes de inyectar. Era un frasco de vidrio sin etiqueta visible. La marca de este medicamento no figura en la lista de los prescritos para Jaime, dijo. Comenzó a explicarme las anomalías en el estado de mi hijo. Me dijo que, con el tratamiento actual, los indicadores cerebrales de Jaime deberían haber mostrado mejoras significativas desde el mes pasado, pero en realidad, estos se habían estancado de forma extraña. Incluso mostraban signos de deterioro leve. Él llevaba semanas dándole vueltas a esta preocupación. Luego me contó lo ocurrido la noche anterior, el motivo por el que me había llamado. Al terminar su turno, pasó por el pasillo de las habitaciones y vio por casualidad a Alicia hablando con la enfermera Paulina en un rincón apartado, cerca de la salida de emergencia. Vio claramente cómo Alicia deslizó un sobre abultado en las manos de Paulina. La joven enfermera lo guardó de inmediato en el bolsillo de su bata, mirando a su alrededor como si temiera ser descubierta. Ese comportamiento sospechoso hizo que Emilio comenzara a desconfiar y decidió revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con Paulina de los últimos días. Finalmente, sacó de la carpeta un papel, el resultado de un análisis de sangre que le hicieron a Jaime esta mañana. Antes de que Alicia llegara, señaló una línea subrayada en rojo. Entrecerré los ojos para leer.
Resultado positivo para lorazepam, en baja concentración. Como si pudiera leer mi confusión, Emilio explicó. Es un sedante potente que no está en el esquema de tratamiento de Jaime. En dosis bajas y administradas de forma continua, no pone en riesgo la vida de inmediato. Me quedé paralizada frente a la pantalla, donde la imagen de Paulina, inyectándole la medicina, seguía congelada. Mi mundo se vino abajo. La voz de Emilio seguía resonando en mi cabeza, fría y despiadada. No recuerdo cómo salí de la sala de seguridad, ni cómo volví al cuarto de Jaime. La puerta de la habitación se cerró tras de mí, aislándome del mundo exterior. Dentro solo se oían los sonidos constantes de las máquinas y la respiración débil de mi hijo. Lo primero que hice, casi por instinto, fue acercarme al soporte del suero. Mis ojos se clavaron en la bolsa plástica transparente, en ese líquido que goteaba, gota a gota, bajando por el tubo sin piedad. Observé esa delgada manguera como si pudiera ver el veneno escurriéndose lentamente hacia el cuerpo de mi hijo, justo frente a mis ojos. Durante los últimos 6 meses, sentí una náusea subir desde el estómago. El pecho me ardía, como si yo misma hubiera inhalado el veneno. Di unos pasos tambaleantes hacia atrás y me dejé caer en el sillón del rincón. Me sentía completamente vacía, como si me hubieran arrancado toda la energía del cuerpo. Intenté inhalar profundo, dejando que el aire frío del aire acondicionado calmara el pánico que me empezaba a consumir. Tenía que pensar, tenía que conectar todo. Mi mente empezó a dar vueltas, rebobinando cada detalle. Cada momento que antes me parecía insignificante en estos 6 meses de infierno, fragmentos de recuerdos, antes sueltos y borrosos, comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas, revelando una imagen completa, grotesca y aterradora. Recordé una tarde, hace como 3 meses. Ese día llegué más temprano al hospital. Quería llevarle unos pastelitos a Alicia, sus favoritos. Cuando empujé suavemente la puerta, vi a Alicia sentada frente a la laptop, al lado de la cama de Jaime. Al oír el ruido, se sobresaltó. Tenía el rostro claramente nervioso y casi por reflejo cerró la pantalla de golpe. El clic seco del portátil resonó en el cuarto silencioso. Le pregunté qué hacía tan concentrada y me respondió con una sonrisa forzada, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nada, mamá. Solo estaba poniéndome al día con unos correos del trabajo. En ese momento solo pensé que pobrecita, debía estar agotada, cuidando a su esposo enfermo y trabajando al mismo tiempo. Pero ahora me pregunto, ¿qué había en esa pantalla que necesitaba esconder con tanta urgencia? Y entonces, otro recuerdo regresó, nítido. Hace unas semanas, cuando fui a la máquina expendedora al final del pasillo, vi a Alicia y a la enfermera Paulina hablando en voz baja en un rincón. No quise escuchar, pero la voz preocupada de Paulina me alcanzó. Es muy riesgoso, últimamente el doctor Emilio anda muy pendiente. Alicia le respondió, con un tono molesto, muy distinto al suyo habitual. Haz lo que te dije, ya casi terminamos. Al verme, ambas se callaron de inmediato y se separaron como si nada hubiera pasado. En ese momento pensé que estaban hablando de cosas personales, quizás de la familia de la enfermera. Pero ahora esa frase, ya casi terminamos, suena como una sentencia cruel. ¿Terminado qué? ¿Que mi hijo nunca despierte? Me estremecí, tratando de sacar esos pensamientos de mi mente. Pero otro recuerdo se impuso. Recordé lo extraño que se comportaba Alicia cada vez que había una buena noticia sobre Jaime. Una vez, un fisioterapeuta, tras revisar a Jaime, anunció con alegría que los reflejos musculares en sus piernas mostraban una leve mejoría. Fue el primer rayo de esperanza tras meses de oscuridad. Me emocioné hasta las lágrimas. Pero al girarme hacia Alicia, noté que su sonrisa se congeló por un segundo. Solo un segundo, pero bastó para que la máscara perfecta se deslizara. Su mirada no era de alegría, sino de una fugaz y escalofriante decepción. Al instante, se recompuso con entusiasmo, tomó la mano del doctor y le agradeció efusivamente. En ese momento me culpé por ser tan desconfiada, pero ahora sé que la recuperación de Jaime era una amenaza para su plan. Y luego, ese último detalle, el que antes consideré una muestra de cariño, ahora me eriza la piel. Desde el principio,
Alicia insistió en encargarse personalmente de todo lo relacionado con los seguros y los pagos del hospital. Me decía: «Mamá, usted ya ha pasado por mucho. Déjeme ocuparme de los papeles. Solo concéntrese en cuidar a Jaime». Yo me sentí profundamente conmovida por su dedicación, creyendo que quería aliviarme de esa carga, pero ahora entiendo que no era solidaridad. Era una forma de controlar toda la información, de impedir que yo accediera a cifras, contratos y cláusulas que podían destapar su conspiración number. Mi sospecha ya no era un presentimiento vago, ya no era neblina. Tomó forma, nítida y afilada como una navaja, clavándose en cada fibra de mi cuerpo. Me puse de pie de golpe, caminé hasta la ventana y miré el estacionamiento desierto. Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo dañaban a mi hijo cada día, pero no podía actuar sola. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien capaz de ver más allá de las mentiras, alguien que supiera encontrar la verdad en medio de la oscuridad. Saqué mi celular. La pantalla se encendió, iluminando mi rostro con una luz azul y helada. Deslicé el dedo por la lista de contactos, pasé por nombres familiares, hasta que me detuve en uno que no había marcado en años. Gonzalo Reyes. Era el mejor amigo de mi difunto esposo, un ex policía retirado que ahora trabajaba como detective privado, un hombre íntegro y perspicaz. Mi dedo temblaba al acercarse al botón de llamada, mientras el miedo y la rabia bullían dentro de mí. Pero respiré hondo, contuve todas las emociones. Acordé ver a Gonzalo a la mañana siguiente en una panadería del centro histórico, un lugar lo bastante concurrido como para no llamar la atención, pero también lo bastante antiguo como para evitar oídos curiosos. A la mañana siguiente, Alicia llegó al hospital más temprano de lo habitual. Traía en las manos un termo con sopa de pollo humeante que despedía un aroma delicioso. Sonrió, con esa sonrisa brillante como el sol, y me preguntó con la voz más dulce y preocupada: «Mamá, ¿durmió bien anoche? La veo cansada». La miré, una actriz de primera categoría interpretando el papel de su vida. La miré a los ojos, tan claros, y me pregunté cómo un alma tan oscura podía esconderse tras una apariencia tan angelical. La rabia me subió hasta la garganta, pero la tragué. La enterré bajo una expresión tan serena como me fue posible. «Gracias, estoy bien. Solo me costó un poco dormir», respondí mientras observaba con disimulo cada uno de sus movimientos. Cómo servía la sopa en el tazón, cómo se acomodaba el cabello con gracia perfecta. Cada gesto era perfecto, y era precisamente esa perfección falsa lo que más me repugnaba. Tenía que salir de ahí. «Alicia», dije, con un tono de voz lo más indiferente posible, «necesito salir unas horas. Tengo unos recibos pendientes en el banco que ya vencieron y debo solucionarlos hoy». Cuando dije eso, vi claramente, aunque solo por un instante, un destello de alivio en los ojos de la chica que no pudo ocultar. Lo reemplazó rápidamente por su habitual preocupación. «Ay, entonces váyase tranquila, mamá. No se preocupe, aquí estoy yo. Cuidaré bien de Jaime. Confío en ti», respondí, y esa frase me dejó un sabor amargo en la boca. Fui a la panadería Gonzalo. Ya me esperaba en un rincón apartado, detrás de una gran maceta con helechos. Se veía mucho más envejecido que la última vez que nos vimos, en el funeral de mi esposo. Su cabello estaba más canoso, las arrugas alrededor de los ojos más profundas, pero sus ojos seguían siendo igual de agudos que los de un halcón, penetrantes y atentos a cada detalle. No di rodeos. Después de pedir una taza de café negro, puse sobre la mesa un sobre grueso. Dentro había una cantidad de dinero en efectivo que ya había retirado, junto con una hoja donde anoté todo lo que sabía: el nombre del doctor Emilio, el nombre completo de la enfermera Paulina, el nombre del sedante lorazepam y una copia del resultado del análisis de sangre que el doctor Emilio me entregó en secreto. Le conté todo, no con la voz de una madre destrozada, sino con la claridad firme, sin un ápice de temblor, de alguien que busca justicia. Le hablé de la actitud de Alicia, de las conversaciones a escondidas, de la laptop que siempre cerraba de golpe. Mi dolor se había cristalizado en una frialdad aterradora. Gonzalo escuchó sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, entornando sus ojos agudos,
mientras sus dedos ásperos recorrían las páginas de una libreta de cuero ya gastada, anotando cada detalle. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato antes de tomar el sobre. «Está bien, Olivia», dijo con voz grave y decidida. «Voy a empezar por rastrear el dinero y a esta enfermera los culpables suelen dejar rastros justo donde creen que están más seguros, en sus movimientos financieros. Dame un poco de tiempo». Regresé al hospital con una pequeña chispa de esperanza. Desde ese día decidí convertir la habitación de hospital en mi hogar, en mi fortaleza. Fui a casa, empacando una bolsa grande con algo de ropa, libros y hasta un hervidor eléctrico para preparar té. La silla plegable que antes usaba para echarme una siesta se convirtió en mi cama, en mi trinchera. No me iba a separar ni un centímetro de mi hijo, yo sería la guardiana de su sueño. Mi presencia constante, las 24 horas del día, claramente incomodó a Alicia. Su actuación de nuera dedicada empezó a mostrar grietas. Aquella noche me trajo una manta de lana y me dijo, con voz aún dulce pero visiblemente impaciente: «Mamá no puede seguir así, se va a enfermar. Vuelva a casa a descansar, se lo prometo. La llamaré de inmediato si hay cualquier cambio, por mínimo que sea». Negué con la cabeza, la miré directo a los ojos y le di una excusa a la que no podría negarse. «No puedo irme, hija. Anoche soñé que Jaime me llamaba. Muy claro, tengo que quedarme, es el presentimiento de una madre». Mi negativa congeló la sonrisa de Alicia. No podía discutir con el presentimiento de una madre, sin parecer una nuera insensible. Solo pudo responder con torpeza: «Bueno, si mamá está tan decidida». Nuestra guerra silenciosa había comenzado. Una noche fingí estar profundamente dormida, con la respiración tranquila, pero los ojos apenas entreabiertos, dejando una pequeña rendija para observar. Vi a Alicia caminando de un lado a otro de la habitación, visiblemente nerviosa, revisando el teléfono una y otra vez como si esperara un mensaje importante. Luego se acercó al soporte del suero, se quedó parada ahí mucho rato, mirando fijamente la bolsa de suero con una expresión de fastidio, antes de soltar un suspiro largo y pesado. Lo que no sabía era que yo ya había hablado con el doctor Emilio. Él había hecho los arreglos en silencio y la bolsa de suero que solía manipular la enfermera Paulina ahora había sido reemplazada por otra que solo contenía solución salina inofensiva. La serpiente venenosa empezaba a impacientarse porque su veneno ya no surtía efecto. Al ver que su plan se estancaba, Alicia intentó otra cosa. Unos días después, sonriendo, propuso: «Mamá, ¿por qué no contratamos una enfermera particular que cuide de noche? Así usted y yo podremos descansar mejor. Conozco un centro muy confiable». Era un intento descarado de meter a otra cómplice, o al menos sacarme a mí de esa habitación. La rechacé de inmediato, con voz firme. «No hace falta, no confío a mi hijo, a ningún desconocido». En sus ojos vi brillar un destello de frustración y rabia, pero lo escondió rápidamente. Nuestro enfrentamiento silencioso se volvía cada vez más tenso. Yo sabía que estaba perdiendo la paciencia. Habían pasado casi 3 semanas. En una mañana gris, mientras le limpiaba las manos a Jaime, sentí vibrar el celular en el bolsillo de mi bata. Mi corazón dio un vuelco. Era el número de Gonzalo. Salí apresurada al pasillo, cerrando la puerta con cuidado. Su voz al otro lado de la línea era serena pero urgente. «Tengo algo que usted necesita ver. Reúnase conmigo ya, en el mismo lugar de siempre». Solo una frase corta, pero supe que había encontrado algo importante. Sentí el pecho arder. Tenía que salir, pero no podía dejar solo a Jaime con Alicia ni un minuto. Corrí a buscar al doctor Emilio. Por suerte lo encontré en su oficina. No tuve que explicar mucho. Lo miré directo a los ojos y le dije con tono suplicante: «Doctor, tengo que salir por un par de horas por algo urgente. Por favor, no deje que nadie entre solo a la habitación con él, especialmente Alicia, bajo ninguna circunstancia». El doctor Emilio me miró con ojos comprensivos y decididos. «No se preocupe, Olivia. Pondré a una enfermera de confianza en la puerta. Nadie entrará». Solo entonces me sentí tranquila para irme. En la panadería de siempre, Gonzalo ya estaba sentado en su mesa habitual. Esta vez no saludó.
Simplemente empujó hacia mí un grueso expediente. Me tembló la mano al tocarlo. Esa era la verdad, la respuesta a 6 meses de pesadilla, contenida en ese fajo de papeles sin alma. La primera hoja era una copia notariada de un poder general para la administración de bienes. Sentí que el corazón se me detenía. Mis ojos se clavaron en la fecha estampada con un sello rojo brillante. Apenas 5 días después del accidente de Jaime, 5 días. En ese momento, mi hijo seguía en coma profundo en la unidad de cuidados intensivos, con su vida colgando de cada pitido de las máquinas. ¿Cómo pudo firmar algo? Miré temblorosa la firma garabateada al final de la hoja. Jaime Vargas. Estaba falsificada con mucho cuidado, intentando imitar cada trazo, pero era vacía. Saqué de mi cartera una tarjeta de cumpleaños que Jaime me había escrito el año pasado. Uno de los recuerdos más valiosos que siempre llevaba conmigo. Coloqué ambas firmas una al lado de la otra. La diferencia era abismal. Una era la letra de mi hijo, viva, espontánea, con ese giro apurado al final de la S que jamás podría olvidar. La otra era una copia rígida, sin alma, una imitación burda que daba náuseas. Gonzalo señaló el sello rojo del notario. Ricardo Méndez, dijo con voz helada. Ese tipo perdió su licencia hace 2 años por fraudes similares. Estamparía su sello en una hoja en blanco si le pagas lo suficiente. Un escalofrío de rabia me recorrió la espalda. Pasó a la siguiente página. Era el estado de cuenta de la inversión de Jaime. Mis ojos se nublaron ante tantos números. Una serie de retiros con cifras enormes se habían realizado de forma regular cada semana, justo después de que ese poder entrara en vigor. En total, casi 1 millón de pesos se desvaneció de la cuenta bancaria de mi hijo. En otra hoja, Gonzalo había dibujado a mano un esquema del flujo de dinero. Las flechas indicaban claramente que todo ese dinero, sin faltar un solo centavo, había sido transferido a la cuenta de una empresa con un nombre muy bonito, Finanzas Integrales del Sol. La siguiente prueba era el registro comercial de esa empresa. Leí una y otra vez la línea donde aparecía el nombre del representante legal, directora y única accionista, como si no pudiera creer lo que veía. Alicia Ibáñez Rojas, mi nuera, el monstruo disfrazado de ángel. Pero Gonzalo no se detuvo ahí. Me mostró 2 artículos impresos de periódicos digitales, uno del El Sol de Puebla y otro del El Norte de Monterrey. Ambos tenían titulares escandalosos, hablaban sobre sofisticadas estafas financieras en las que las víctimas eran empresarios exitosos que perdieron todo a manos de una asesora financiera hermosa y encantadora, tras un breve romance o matrimonio. El nombre de la empresa variaba en cada artículo, pero el método era aterradoramente idéntico. Esa mujer es muy astuta, explicó Gonzalo, con el tono resignado de quien ha visto demasiada maldad. Después de cada golpe, abre una nueva empresa. Una fachada limpia para recibir el dinero de la siguiente víctima no deja rastros. Finalmente, como golpe final, me mostró un informe de crédito. Alicia había usado ese poder notarial falso para registrar 3 tarjetas de crédito Platinum a nombre de Jaime y todas estaban al tope del límite. Artículos de lujo, viajes, cenas en restaurantes elegantes, todo pagado con el dinero de mi hijo, mientras él luchaba por su vida. Apoyé la cabeza sobre la mesa, cubriéndome la cara con las manos. El fajo de documentos pesaba como plomo, cargado de crimen y traición. Esto no era un acto impulsivo causado por la avaricia. Era un plan meticulosamente calculado, una trampa fría y despiadada tendida quizás desde el momento en que Alicia se acercó a mi hijo. No después del accidente. Mi hijo bueno y confiado, no conoció a una esposa, conoció a una depredadora. Gonzalo esperó pacientemente a que yo recuperara la compostura. Cuando vio que podía respirar con más calma, pasó a otro apartado del expediente. Su voz se volvió más grave, con un peso que me heló la sangre. Esto no termina en lo económico. Olivia Alicia no es una estafadora común, es una destructora. Empujó hacia mí 2 hojas. Eran copias de 2 certificados de matrimonio antiguos, ambos ya disueltos legalmente por el tribunal,
Entrecerré los ojos para leer los nombres de los hombres. El primero se llamaba Javier Ríos, casado en Puebla. El segundo era Fernando Morales, casado en Monterrey. Pero el nombre de la esposa en ambos documentos me dejó helada. Isabela Gómez, Sofía Rojas. Nombres distintos, pero yo sabía que eran solo máscaras de la misma demonio. Gonzalo explicó, con voz monótona, pero cada palabra golpeando mi mente como un mazo. Mandé a alguien a esas dos ciudades. Javier Ríos y Fernando Morales no solo son exmaridos, son las víctimas principales de los dos artículos que acaba de leer. Comenzó a contarme la historia de Javier. Javier era un artesano talentoso, dueño de una cadena exitosa de tiendas de cerámica artesanal en Puebla. Amaba su oficio, vivía para él. Y entonces apareció Alicia, usando el nombre falso de Isabela, haciéndose pasar por una inversora en arte, rica y conocedora. Lo sedujo con palabras bonitas sobre llevar el arte mexicano al mundo, con su belleza y su aguda inteligencia. Después de la boda de ensueño, ella empezó poco a poco a meterle en la cabeza a Javier la idea de un proyecto de exportación artística enorme hacia el mercado europeo. Lo convenció de hipotecar toda la cadena de tiendas, la casa y hasta el taller de cerámica de la familia para invertir todo el dinero. Ese proyecto, por supuesto, nunca existió. Apenas se transfirió el dinero a la empresa fantasma. Isabela desapareció, dejando a Javier con una deuda gigantesca y el corazón hecho pedazos. Gonzalo empujó hacia mí una foto tomada a escondidas. La imagen estaba borrosa y movida, pero aún así podía ver con claridad. Un hombre flaco, demacrado, con la piel quemada por el sol y el viento, cargaba encorvado unos sacos pesados de cemento en una obra llena de polvo. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. «Este es el Javier Ríos de ahora», dijo Gonzalo en voz baja. Lo perdió todo. Su esposa lo abandonó. Sus amigos lo dejaron por las deudas. Ahora trabaja cargando sacos para sobrevivir y pagarle al banco. Sentí un escalofrío. Luego Gonzalo siguió con la historia de Fernando en Monterrey. Él era un ingeniero de software talentoso, tenía varias patentes valiosas, una estrella en ascenso del mundo tecnológico. Alicia, esta vez bajo el nombre de Sofía, apareció como una consultora de startups, prometiéndole ayuda para conseguir inversión y llevar su empresa a la bolsa. Con su inteligencia y planes de negocio aparentemente perfectos, se ganó la confianza y el amor de Fernando. Después del matrimonio, usó trucos legales muy sofisticados para engañarlo y hacerle firmar documentos que transferían toda la propiedad intelectual a su empresa fantasma bajo el pretexto de una reestructuración corporativa. En cuanto retiró toda la inversión y vendió las patentes a un competidor, volvió a desaparecer sin dejar rastro. La segunda foto era aún más desgarradora. Un hombre con el pelo y la barba desordenados, ropa rota, estaba encogido sobre un pedazo de cartón bajo un puente en Monterrey, con la mirada perdida en el vacío. «Ese es Fernando Morales», dijo Gonzalo, con la voz cargada de tristeza. «Se vino abajo por completo, perdió su casa, su familia se desmoronó con el shock. Ahora vive en la calle, con la mente hecha trizas». «Y ninguno de los dos puede demandarla», concluyó Gonzalo. «La tipa borró todas las huellas. Todos los contratos fueron firmados legalmente, bajo su hechizo. Cuando se dieron cuenta de que los habían estafado, ya no les quedaba ni un centavo para pagar abogados o seguir un juicio costoso». Me quedé mirando fijamente las dos fotos, y luego miré el expediente sobre mi hijo, un patrón perfecto, un depredador metódico. Alicia no solo se llevaba el dinero, destruía la vida de los hombres que confiaban y la amaban, los aplastaba, tanto económica como emocionalmente, y luego se iba en busca de otra presa. Mi hijo era apenas el tercero en la lista. Sentí que las náuseas me subían por la garganta, pero en medio del horror, una idea extraña me cruzó por la mente. Dentro de lo malo, hubo algo de suerte. El accidente de auto dejó a Jaime en coma, pero también fue eso lo que retrasó sin querer los planes de Alicia. Si mi hijo hubiese estado consciente, probablemente ya habría firmado esos malditos papeles y su destino habría sido igual de trágico que el de Javier y Fernando. Aquella caída, que casi le quita la vida,
Fue lo que nos dio tiempo para descubrir el verdadero rostro de esa bestia. Apreté con fuerza el expediente. Las hojas se arrugaron bajo mi presión. El miedo que sentía se convirtió en una rabia helada, en una furia que calaba hasta los huesos. No iba a permitir que mi hijo fuera la tercera víctima. Esa bestia iba a pagar por todo lo que había hecho. Levanté la mirada y fijé los ojos en Gonzalo. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya podemos ir a la policía? Gonzalo negó con la cabeza. Aún no. Estas pruebas muestran que cometió fraude, pero será muy difícil probar que tenía intención de dañar a Jaime. La firma falsa puede echarle la culpa al notario, y lo del dinero a la enfermera puede inventar 1000 excusas. Es muy astuta. Necesitamos un golpe desde adentro, alguien del medio, alguien que pueda unir todas estas piezas y tenderle una trampa de la que no pueda escapar. Justo cuando terminó de hablar, un nombre se me vino a la mente. Un amigo, un hermano, alguien que quería a Jaime como si fuera de su propia sangre, alguien que trabajaba en el gremio y que tenía suficiente poder para actuar. Carlos Jiménez, el mejor amigo de Jaime en la universidad y ahora comandante en la unidad de investigaciones de la policía de la ciudad. Esa misma tarde, llamé a Carlos. No le di muchos detalles por teléfono, solo le hablé con una voz tan tranquila que daba miedo. Carlos, soy Olivia, la mamá de Jaime. Tengo una emergencia relacionada con él y necesito verte ya. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, y luego su voz sonó, llena de preocupación. «Señora Olivia, ¿pasó algo? ¿Jaime está mal?» «No», le interrumpí. «Es peor que eso. Nos vemos en tu oficina justo después del trabajo». Aceptó de inmediato. La oficina de Carlos estaba en el último piso del cuartel de policía de Guadalajara, con una gran pared de vidrio que dejaba ver toda la ciudad iluminada. Ese lugar transmitía poder y orden, todo lo contrario al caos que tenía yo por dentro. Carlos, vestido de civil, se veía mucho más maduro y firme que aquel estudiante flacucho que solía ir a comer a mi casa. Me preparó una taza de té de manzanilla. Ese gesto tan sencillo me hizo un nudo en la garganta. «Tómese un poco de té para calmarse», me dijo con suavidad, y después me cuenta. No tomé el té, lo puse a un lado y empecé mi relato. Abrí todo el expediente de Gonzalo sobre su escritorio de roble brillante, conté todo lo más clara y tranquila que pude, sin una sola lágrima, sin queja alguna. La rabia había congelado todo el dolor que tenía dentro. Fui colocando las pruebas sobre la mesa mientras hablaba. El análisis de sangre con presencia del lorazepam, la copia del poder notarial con una firma falsificada sin alma, el esquema del flujo de dinero hacia una empresa fantasma, 2 recortes de periódico sobre estafas en Puebla y Monterrey, y por último, las 2 fotos clave de Javier y Fernando. Carlos guardó silencio. La preocupación inicial en su rostro fue cambiando poco a poco por una expresión seria, enfocada, la de alguien que se toma su trabajo en serio. Pasó una a una las hojas, y ya no tenía la mirada de un amigo, sino los ojos filosos de un investigador, escaneando cada número, cada detalle, cada hueco. Cuando llegó al documento de constitución de la empresa Finanzas Integrales del Sol y vio el nombre de Alicia Ibáñez Rojas, se detuvo de golpe. Su mano quedó congelada en el aire. Entrecerró los ojos, mirando ese nombre como si acabara de despertar un recuerdo dormido. De pronto se levantó de golpe, y ese movimiento me sobresaltó. Fue directo al archivador de acero en la esquina de la oficina. Sacó una carpeta roja vieja cubierta de polvo. Sopló la capa de polvo, que se alzó en una pequeña nube bajo la luz, y la abrió, murmuró casi para sí mismo, con una voz apenas audible. «No puede ser. Esta forma de operar, ese apellido Ibáñez, Monterrey». Puso los documentos antiguos junto a los que yo le había traído. Los comparó, uno por uno. Al final, se dejó caer en la silla, se recostó hacia atrás y soltó un suspiro pesado. Me miró y en sus ojos vi sorpresa, rabia y también una profunda compasión. «Santo cielo, es ella. Señora Olivia, usted no tiene idea de con quién se está enfrentando». Carlos me contó que Alicia Ibáñez era solo uno de los muchos nombres de una criminal financiera a la que su unidad de delitos económicos llevaba 5 años buscando. En el mundo policial tenían un apodo para ella:
la viuda negra, porque se especializaba en apuntar a hombres ricos y exitosos, solteros o recién salidos de una ruptura amorosa. Él me lo explicó con voz llena de rabia. Ella nunca ha mostrado su verdadero rostro. Después de cada golpe, desaparece como un fantasma, se hace cirugías, cambia toda su identidad, sus documentos. Solo podemos reconocerla por la firma de su modus operandi. Seduce, se casa de forma express, crea una empresa fantasma para transferir los bienes y luego desaparece sin dejar rastro. La última vez que casi logramos atraparla fue en Monterrey, en el caso de Fernando Morales, pero ella lo olió y escapó por los pelos. Solo conseguimos unos cabellos suyos en el cepillo del hotel, pero no había ningún dato de ADN en el sistema para comparar. Es como un fantasma. Él me miró directamente a los ojos, con voz firme, como si fuera tanto una advertencia como una promesa. Jaime no se cruzó con ella por casualidad, él fue elegido como objetivo. Pero esta vez es diferente, señora Olivia. Esta vez ella cometió un error fatal. Para ocultar los retiros de dinero, dañó intencionalmente la salud de Jaime. De ser un fraude civil complicado, ahora se convirtió en un delito penal. Y tenemos pruebas. Juntos trazamos un plan. Carlos habló con la mente de un estratega nato. Ella es muy lista y cautelosa. No va a confesar nada fácilmente. Tenemos que atacar el eslabón más débil de su cadena, Paulina, la enfermera. El plan se acordó rápidamente. Primero, nos acercaríamos a Paulina. El equipo de Carlos la encontraría y la presionaría con pruebas en video y el testimonio del doctor Emilio. Al mismo tiempo, le ofrecerían un trato de reducción de pena si aceptaba colaborar para delatar a la mente maestra. Después, usaríamos a Paulina como cebo. Armaríamos un encuentro grabado en audio y video entre Paulina y Alicia. Paulina fingiría estar asustada. Diría que todo está a punto de descubrirse y exigiría más dinero para huir o amenazaría con denunciarlo todo. Debíamos acorralar a Alicia, obligarla a mostrar su verdadera cara y a confesar todo el plan. Finalmente, sería arrestada en el acto, cuando las pruebas fueran claras e irrefutables. Esta es nuestra única oportunidad para atraparla de una vez por todas, dijo Carlos, cerrando el puño. Tenemos que actuar rápido y con precisión. Salí de la oficina de Carlos cuando ya era de noche. Las luces de Guadalajara brillaban abajo como un mar de estrellas. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza verdadera, un rayo cálido atravesando el hielo de la desesperanza. Ya no era solo mi lucha. A la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos del sol atravesaran la ventana del hospital, mi teléfono vibró. Era Carlos. Señora Olivia, ya localicé la dirección de Paulina, dijo rápido. Vive en un edificio de departamentos modestos en las afueras de la ciudad. Quiero hablar con ella antes de que empiece su turno de la tarde. ¿Me acompaña? Su presencia puede tener mucho peso. Acepté sin dudar. Miré a Jaime, que aún dormía profundamente, y le di un beso en la frente. Mamá va a buscar justicia para ti, susurré. Me encontré con Carlos en un estacionamiento cerca del edificio. No llevaba uniforme, solo jeans y una camisa sencilla para no llamar la atención. Lo acompañaba una joven policía llamada Sofía, con rostro serio pero mirada firme. Ella actuaría como testigo y apoyo en caso de que las cosas se complicaran. El edificio donde vivía Paulina era viejo y un tanto deteriorado. Las paredes estaban descascaradas, manchadas por la lluvia y el sol. El departamento de ella estaba en el cuarto piso, y tuvimos que subir por unas escaleras oscuras, impregnadas de un olor a humedad muy fuerte. La puerta del departamento era vieja. La pintura verde estaba descolorida y tenía varios arañazos profundos. El lugar no tenía nada que ver con la apariencia limpia y pulcra de la enfermera que solía ver en el hospital. Carlos tocó la puerta. 3 golpes firmes y decididos. Pasó un buen rato antes de que la puerta se entreabriera. Paulina estaba detrás, con los ojos aún llenos de sueño y el cabello totalmente despeinado. Llevaba puesto un pijama viejo. Al verme parada ahí, se sobresaltó un poco y una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Pero cuando su mirada se posó en Carlos y Sofía, que estaban a mi lado, su cara cambió por completo. El sueño desapareció al instante, reemplazado por un miedo absoluto. Carlos no esperó a que ella nos invitara a pasar. Se deslizó por la rendija de la puerta y habló con una voz sin emoción, pero cargada de autoridad.
Necesitamos hablar con usted, señorita Paulina, sobre el paciente Jaime Vargas. Entramos al interior. El departamento era muy pequeño y modesto, con muebles viejos. Un leve olor a hierbas medicinales flotaba en el aire. Sobre la mesita de centro, había una pila enorme de facturas médicas al lado de un portarretrato con la foto de una pareja de ancianos. Sus rostros eran sufridos, marcados por la enfermedad. Lo entendí todo de inmediato. Ese era el punto débil de ella. Paulina retrocedió temblorosa, empezando a negar con una voz débil y temblorosa. Yo no entiendo de qué están hablando. Yo soy su enfermera. Solo seguí el tratamiento indicado por el doctor. Carlos no dijo mucho. Sacó la tableta y la puso sobre la mesa. No reprodujo el video donde Paulina le inyectaba medicamento a Jaime. Puso otro más astuto, más impactante a nivel psicológico. Una grabación de seguridad del pasillo oculto, donde se veía claramente a Alicia entregándole un sobre abultado en la mano. Las imágenes eran nítidas, cada detalle era visible. ¿Este sobre es un bono por su buena atención al paciente o es por otra cosa, señorita Paulina?, preguntó Carlos, con una voz helada como el acero. Paulina se quedó blanca como una hoja de papel. Empezó a balbucear, soltando torpemente mentiras desesperadas. Eso fue solo un préstamo. Ella fue amable y me prestó dinero. Mis padres están muy enfermos. Ya no pude contenerme. La rabia que llevaba tanto tiempo reprimiendo estalló. Saqué el celular y puse el video que el doctor Emilio me había mostrado. La escena en que ella sacaba un frasco con una sustancia extraña y lo inyectaba en el suero de mi hijo. Puse con fuerza el celular sobre la mesa, justo frente a ella. ¿Y esto qué? ¿También es un préstamo? ¿Vas a decirme que pediste prestada la vida de mi hijo? Ese fue el golpe final. La última máscara de Paulina se rompió. Se quedó mirando la pantalla. Los hombros comenzaron a temblarle sin control. Luego se desplomó en el suelo, se tapó la cara y rompió en llanto. Un llanto cargado de angustia, miedo y remordimiento. Entre sollozos entrecortados, lo confesó todo. Alicia se le había acercado como una serpiente venenosa, no con amenazas, sino con una falsa compasión. Una noche, mientras hablaba por teléfono con su madre en la sala de descanso de las enfermeras, Paulina había llorado porque no sabía cómo conseguir el dinero para la próxima diálisis de su padre. Alicia pasó por ahí y escuchó toda la conversación. Al día siguiente, fue a buscarla a solas. No se mostró arrogante ni prepotente, sino que se mostró sumamente comprensiva, diciendo que ella también había tenido un familiar gravemente enfermo y entendía perfectamente lo aplastante que puede ser la carga económica. Luego le mostró un fajo grueso de billetes, diciendo que era una ayuda sincera y que solo necesitaba que Paulina hiciera un favor muy pequeño. Ese favor pequeño era que cada noche, en lugar de inyectar la dosis de vitamina B12 recetada, le pusiera una pequeña dosis de lorazepam, que Alicia ya había preparado en unos frascos sin etiqueta. Me dijo que solo tenía que aguantar unos meses más para terminar los trámites del seguro, que eran muy complicados. Sollozaba Paulina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que el dinero del seguro era muchísimo, suficiente para que el señor Jaime pudiera tener los mejores cuidados más adelante, y que ella se encargaría de pagar todos los gastos del hospital de mis papás durante 5 años. Yo estaba desesperada. Escuché la historia, sintiendo una mezcla de enojo y compasión. Alicia no solo usó el dinero, usó la manipulación psicológica, aprovechándose del punto más débil de una hija desesperada pero devota. Convirtió la devoción filial de esta muchacha en una herramienta para cometer un crimen. Mi rabia se fue apaciguando. Me acerqué y me senté junto a la joven que temblaba, poniendo una mano sobre su hombro. Lo hiciste por tu familia, lo entiendo, pero ¿estás segura de que tus padres estarían orgullosos si supieran lo que hiciste? Ellos necesitan una hija a su lado que los cuide, no una hija esposada y tras las rejas. Carlos tomó la palabra, su voz más suave ahora, pasando de la advertencia a la persuasión. Podemos ayudarte. El delito que cometiste es grave, pero tú no fuiste la mente detrás.
Si colaboras para desenmascarar a Alicia Ibáñez, el tribunal podrá considerar reducir tu condena. Esta es tu única oportunidad de salvarte a ti misma y al futuro de tu familia. Paulina levantó la vista. Sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas me miraron a mí, luego a Carlos, con una expresión desgarradora. Después de un silencio largo y denso, asintió con firmeza, como si al hacerlo se quitara un peso enorme de encima. 2 días después, el tiempo se arrastraba en un silencio tenso. Paulina, tras aceptar colaborar, fue instruida cuidadosamente por el equipo de Carlos. Todo estaba listo. Solo faltaba que la fiera cayera en la trampa. El lugar elegido fue una cafetería con jardín en una zona tranquila de Zapopan, donde Alicia y Paulina solían reunirse a conversar. Un sitio lo suficientemente elegante para el estilo de Alicia, pero también lo bastante privado para una negociación turbia. Desde temprano, el equipo encubierto de Carlos ya estaba ahí, disfrazado de clientes, de meseros. Microcámaras estaban escondidas entre las macetas, en las lámparas decorativas. Cada rincón estaba bajo control. Carlos y yo estábamos en una camioneta oscura estacionada al otro lado de la calle, frente a la entrada del café. Delante de nosotros había varias pantallas transmitiendo en vivo imagen y sonido desde dentro. El aire dentro del vehículo era denso. Mi corazón latía con fuerza dentro del pecho, tan fuerte que sentía que Carlos podía oírlo. Me invadía una mezcla de ansiedad, miedo y expectativa por el momento en que se haría justicia. Paulina llegó primero, como se había planeado. La joven eligió una mesa en un rincón bajo una pérgola de bugambilias. Se veía muy nerviosa, se retorcía el borde de la blusa, llevaba el vaso a los labios sin beber. En la solapa llevaba prendido un broche plateado en forma de mariposa, una joya delicada que en realidad era un micrófono direccional de alta sensibilidad. Pocos minutos después, un auto lujoso se detuvo frente al café. Alicia bajó. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, el cabello recogido con esmero, el maquillaje impecable, sonreía radiante, segura, y entró como si fuera la reina del lugar. No tenía idea de que estaba entrando a un escenario perfectamente montado, y que ese sería el último papel de su vida. «Te ves muy pálida», dijo Alicia al sentarse frente a Paulina, con una voz cargada de falsa preocupación. «¿Te pasa algo? ¿El trabajo en el hospital te está agotando?» A través de la pantalla vi cómo Paulina respiraba hondo para calmarse y comenzar su actuación. Su voz temblaba, y ese temblor era completamente real. «Hermana Alicia, yo ya no puedo más. Tengo mucho miedo». Alicia frunció el ceño. La sonrisa desapareció poco a poco de su rostro, reemplazada por una expresión de impaciencia. «¿De qué tienes miedo? Todo va saliendo bien, ya casi está hecho. Solo necesitamos un poco más de tiempo y podremos terminar». Paulina negó con la cabeza rápidamente. Su voz se alzó, cargada con un pánico cuidadosamente calculado. «No, no va bien. Últimamente el doctor Emilio no deja de mirarme raro y me pregunta por el estado de Jaime todo el tiempo. Y la mamá de Jaime también. Está como una sombra en el hospital día y noche. Siento que sospechan algo. Sé que algo no está bien. Tú no solo quieres que él esté en coma, ¿verdad?» Entonces Paulina soltó el golpe final, tal como Carlos lo había planeado. «He investigado sobre ti, Puebla, Monterrey, Isabela Gómez, Sofía Rojas. Ya sé todo. Eres una estafadora profesional». El silencio se apoderó de la mesa. La sonrisa en el rostro de Alicia desapareció. Por un instante, su fachada elegante se desvaneció y en sus ojos apareció una frialdad y maldad que yo nunca había visto. «¿De qué tonterías estás hablando?» Antes de que Alicia pudiera reaccionar, Paulina empujó hacia ella un folder falso preparado por Carlos. Por dentro solo había hojas en blanco, pero por fuera tenía unas copias reales de estados de cuenta bancarios que Gonzalo había conseguido. «Así que», dijo Paulina con voz ya firme, «o me das el 50% del dinero que sacaste de la cuenta de Jaime, o llevo todo esto directo a la policía. Si vamos a caer, caemos juntas». Alicia se quedó helada. Miró fijamente a Paulina y de repente soltó una carcajada, una risa despreciativa, helada, que erizaba la piel. «¿Crees que puedes asustarme? Estúpida mocosa». Pero luego se recostó en la silla, cruzó los brazos y su voz bajó.
con el tono arrogante de quien se cree dueña del juego. Está bien. Ya que tienes tanta curiosidad, te lo diré, para que sepas con quién estás tratando. Y entonces el monstruo se quitó la última máscara. Confesó todo, con un tono lleno de orgullo y soberbia, como si estuviera contando una gran hazaña. Contó cómo había estado siguiendo a Jaime por meses antes de acercarse a él, cómo estudió todos sus hábitos y gustos. Contó cómo contrató a un notario corrupto para falsificar firmas. Se burló de los 2 exmaridos idiotas de Puebla y Monterrey, a los que había estafado por completo sin que se dieran cuenta. Pero este tal Jaime fue el más afortunado, dijo con una sonrisa venenosa en sus labios rojos. El accidente me ahorró un montón de trabajo. Ya no tenía que fingir ser la esposa, solo tenía que mantenerlo dormido y el dinero llegaba solo. Fue un negocio redondo. Desde la camioneta, yo apreté los puños, las uñas clavándose en la piel hasta sangrar. Tuve que morderme el labio para no gritar. Carlos me puso una mano en el hombro y le hizo una señal al equipo especial para que se prepararan. Dentro del café, Alicia abrió su bolso y sacó un talonario de cheques. Está bien, ratita ambiciosa, te daré un adelanto para callarte. Toma esto y cállate. No vuelvas a aparecerte frente a mí. Justo cuando su pluma tocó el papel para firmar el primer cheque, Carlos habló por el radio, con voz fría y firme. ¡Actúen! Las puertas principal y trasera del café se abrieron al mismo tiempo. Policías vestidos de civil se levantaron de las mesas alrededor y corrieron hacia ella como relámpagos. Alicia Ibáñez, estás arrestada. Alicia se quedó paralizada. La pluma se le cayó de la mano. Su rostro hermoso se deformó por el asombro y la furia. Gritó como una bestia herida, agitando el bolso con desesperación para defenderse. ¡Malditos! ¡Me tendieron una trampa! Miró a Paulina, que estaba petrificada por el miedo, y rugió. ¡Traidora! Luego su mirada se dirigió hacia la puerta y me vio bajando de la camioneta. El odio más puro se reflejó en sus ojos. ¡Maldita vieja de mierda!, gritó, con una voz aguda y descontrolada. Pero ya era demasiado tarde. Las frías esposas hicieron clic en sus muñecas. La obra había terminado. Esta vez, no había escapatoria para la viuda negra. 3 meses después de su arresto, el juicio de Alicia se llevó a cabo más rápido de lo que imaginaba. Con pruebas irrefutables, la grabación clara de su confesión, el testimonio detallado de Paulina, el grueso expediente financiero de Gonzalo y la investigación profesional de Carlos, la farsa de Alicia ya no tenía dónde representarse. Estuve presente en la audiencia final, el día de la sentencia. Alicia, con su uniforme gris de reclusa, holgado y sin forma, lucía demacrada y desgastada. El maquillaje impecable había desaparecido, dejando al descubierto un rostro hundido, pero sus ojos seguían iguales. Aún ardían con una llama de odio desquiciado, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Cuando la escoltaron fuera de la sala, pasó junto a mí y me lanzó una maldición entre dientes. «Te vas a arrepentir, vieja». Yo simplemente la miré en silencio, con una paz extraña en el corazón. La maldición de una fiera enjaulada ya no me daba miedo. Se dictó sentencia. 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional por múltiples delitos, desde fraude y apropiación indebida de bienes hasta lesiones intencionales. La pesada puerta de madera de la sala del tribunal se cerró de golpe, con un sonido rotundo y decisivo, poniendo fin al capítulo más oscuro en la vida de mi hijo. Paulina fue juzgada una semana después. Gracias a su cooperación total y actitud sincera, solo recibió 2 años de condena suspendida y 200 horas de servicio comunitario en un centro de atención a personas mayores. Yo había cumplido mi promesa. Usé parte de mis ahorros y contacté con una fundación benéfica llamada Corazón Solidario para cubrir discretamente todos los gastos de diálisis de sus padres durante los próximos 3 años. El día que recibió la noticia, Paulina me llamó. No pudo decir una sola palabra, solo sollozaba al otro lado de la línea, un llanto de arrepentimiento y gratitud tardía. Durante todo ese tiempo, el doctor Emilio y su equipo médico trabajaron sin descanso. Al dejar de administrarse lorazepam al cuerpo de Jaime,
comenzaron un proceso complejo. Reducían lentamente la dosis del antídoto, monitoreando de cerca cada mínima reacción cerebral. El doctor Emilio me dijo con voz cautelosa pero sin poder ocultar su esperanza: «Lo estamos despertando de la manera más suave posible, señora. No podemos hacerlo de golpe. El cerebro necesita tiempo para sanar por sí solo». Y entonces, en una soleada mañana de martes, apenas 2 semanas después de que Alicia fuera sentenciada, ocurrió el milagro por el que había rezado cada noche. Yo estaba sentada junto a la cama, limpiándole las manos a Jaime con un paño tibio como cada día, cuando de repente vi que su párpado se estremecía. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. Contuve la respiración, con el corazón paralizado. Temía que fuera solo una ilusión. Pero el párpado volvió a moverse, con más fuerza. Luego, poco a poco, se fue abriendo. Los ojos de mi hijo. Esos ojos que pensé que nunca volvería a ver, estaban nublados, desorientados por un instante. Luego se enfocaron poco a poco, buscaron y se detuvieron en mi rostro lleno de lágrimas. Un sonido ronco, débil, como venido de muy lejos, salió de su garganta. «¿Mamá?» Mi mundo estalló. Rompí en llanto. Las lágrimas contenidas durante tantos meses brotaron sin control. Apreté fuerte su mano delgada. Asentí con fuerza, sin poder decir nada. «Aquí estoy, hijo. Mamá está aquí. Estoy contigo». No le conté todo de inmediato. En esos primeros días, su mente y su cuerpo aún eran demasiado frágiles. Solo me concentré en ayudarlo a recuperarse. Con paciencia le daba cucharadas de sopa líquida. Le leía noticias deportivas que siempre le gustaron. Lo ayudaba con sus primeros movimientos de fisioterapia, por pequeños que fueran. Una semana después, cuando mi hijo ya estaba más lúcido y podía sentarse por sí solo, la primera pregunta que me hizo, con voz todavía débil, fue: «¿Dónde está Alicia, mamá?» Sentí un nudo en el pecho. Sabía que ese era el comienzo de la conversación más difícil. Me senté a su lado y le conté todo con calma, empezando por la llamada del doctor Emilio, a medianoche. Le mostré las pruebas, no para despertar odio, sino para que entendiera que esta era una verdad amarga. Jaime no gritó, ni se enojó como yo temía. Solo guardó silencio, un silencio denso, más aterrador que cualquier estallido de ira. Giró el rostro hacia la ventana y sus ojos, que antes brillaban con ganas de vivir, ahora estaban vacíos. Desde ese día dejó de hablar. Rechazaba la comida que le preparaba y apartaba en silencio a las fisioterapeutas cuando intentaban ayudarlo a caminar. Los días siguientes fueron los más dolorosos. Mi hijo había despertado, pero su alma no. Era como un fantasma en el hospital. Caminaba lentamente por los pasillos o se quedaba horas sentado en una banca del jardín, mirando fijamente una piedrita sin vida. La herida en su alma era 1000 veces más grande que la del cuerpo. Alicia no solo le robó dinero, también le arrebató la fe en la vida. Yo no lo presioné. Solo caminaba en silencio a su lado. Le pasaba una botella de agua cuando tenía sed. Le ponía un abrigo cuando soplaba el viento. Solo estaba ahí, para que supiera que no estaba solo. Una tarde, mientras recortaba unas hojas marchitas de la maceta de lavanda junto a la ventana del cuarto, Jaime se acercó por detrás. Se quedó en silencio un largo rato. Podía sentir su mirada en mi espalda. Luego puso su mano en mi hombro. Su mano seguía delgada, pero ya tenía algo de calor. Habló con voz ronca y pausada. Cada palabra parecía venir de un lugar muy profundo. «Quiero volver a casa, mamá». El corazón me dio un vuelco de alegría. Me giré para decirle que nos iríamos de inmediato. Pero él negó con la cabeza, mirándome con ojos suplicantes. «Pero no al departamento de aquí. No a la casa vieja con Alicia. Quiero volver a tu pueblo, a Tepoztlán». Se detuvo un momento, como buscando valor, y continuó, casi en un susurro: «¿Empezamos de nuevo, mamá?». La pregunta de Jaime no era una sugerencia, era una súplica, y yo respondí con hechos. Una semana después, hicimos los trámites de salida. Contacté a una inmobiliaria y vendí el departamento en Guadalajara a toda prisa. Ese lugar lleno de recuerdos falsos y pesadillas. No quise conservar nada de allí.
Solo llevamos lo necesario, algunas cajas de libros, pertenencias personales y los recuerdos de mi esposo. Emprendimos el viaje de regreso a Tepoztlán. Cuando el coche dejó atrás la ciudad ruidosa y polvorienta, miré por encima del hombro hacia mi hijo Jaime. Observaba fijamente cómo la ciudad se hacía pequeña en el retrovisor. No dijo nada, pero yo supe que era su despedida final del pasado, un corte definitivo con la parte de su vida que le habían arrebatado. Tepoztlán nos recibió con su paz habitual. La casa de mi infancia, al pie del imponente cerro del Tepozteco, seguía ahí, firme y acogedora. La enredadera de bugambilias moradas que planté de joven ahora cubría todo el tejado, formando un arco natural hermoso. Apenas bajé del auto, respiré hondo. El olor a tierra húmeda tras la lluvia de anoche, el aroma suave del frangipani en el aire, el frescor del verde. Todo era familiar y con un poder curativo inexplicable. Esta era nuestra casa. Los primeros días, Jaime se quedó dentro. Seguía callado, pero ese silencio era distinto. No era el silencio pesado y oscuro del hospital. Aquí, el silencio de mi hijo era para escuchar. Volvía a buscar los viejos libros en la estantería, esas historias de aventuras en tierras lejanas que su padre solía leerle cuando era niño. Lo veía pasar horas en la terraza, hojeando páginas amarillentas, con la mirada perdida. Hasta que una mañana, mientras tendía la ropa en el patio trasero, lo vi caminar hacia el fondo del jardín. Se paró frente a la puerta de madera del viejo cobertizo, ese que su padre había convertido en un pequeño taller de carpintería. Se quedó ahí un buen rato, dudando, con la mano levantada y luego bajándola, como si estuviera debatiéndose con una decisión. Finalmente, respiró hondo. Corrió el cerrojo oxidado. La puerta rechinó con un quejido triste y se abrió, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas. Entró. Desde ese día, los sonidos de la vida empezaron a volver a la casa. Al principio fueron solo el susurro de la escoba de bambú barriendo el suelo, el golpeteo de los trapos de limpieza. Luego, unos días después, empecé a escuchar el sonido constante de una sierra cortando madera. Después vinieron los golpes secos del cincel y el roce paciente del papel de lija sobre la superficie. Mi hijo, con sus manos todavía delgadas y frágiles, estaba sanando. Estaba transformando trozos de madera inertes en formas, igual que intentaba reconstruir su alma hecha pedazos. Yo también inicié mi propio proceso de sanación. Cada mañana me levantaba temprano, caminaba por el jardín, arrancaba la maleza de las hileras de hierbas aromáticas que mi esposo solía cuidar. El rocío de la noche aún se posaba sobre las hojas. El aire era fresco y puro. Volvía a poner en marcha el viejo tocadiscos y colocaba el disco de boleros que tanto le gustaba a él. Las melodías suaves y románticas ya no me hacían llorar de tristeza, sino que me hacían sonreír al recordar los momentos hermosos. Aprendí a preparar el café negro, bien cargado, sin azúcar, justo como a él le gustaba cada mañana. Ya no huía de los recuerdos. Aprendí a vivir con ellos en paz. No hablábamos mucho. Las heridas profundas no son fáciles de poner en palabras, pero el lazo invisible entre madre e hijo se hacía cada vez más fuerte. A veces, después de una tarde de trabajo en el taller, Jaime traía a casa una pieza de madera que acababa de terminar, una simple caja para lápices, un pajarito tallado con rusticidad o un pequeño banquito bonito. No decía nada, solo lo dejaba en la mesa, y yo entendía. Entendía que era una forma de agradecer, una manera de mostrar su amor, una forma de decir, estoy bien, sin necesidad de palabras. Una tarde de domingo, el cielo estaba despejado y corría una brisa suave. Yo estaba sentada en la terraza leyendo un libro, cuando Jaime salió de la casa. En sus manos llevaba una bandeja pequeña con 2 tazas de té de manzanilla humeante. Colocó una taza en la mesita junto a mí, luego se sentó en el escalón al lado, mirando en silencio hacia la montaña a lo lejos. Nos quedamos así un buen rato. Solo se oía el susurro del viento entre las hojas. Luego, señaló con el dedo al pajarito de madera que sostenía en la mano. Lo acababa de pintar. Tenía un plumaje azul intenso y brillante. Habló.
y fue la frase más larga que había dicho en meses. Su voz seguía algo ronca, pero era clara y firme. Creo que voy a hacer una colección de las aves que hay por aquí. Las veo volar cada mañana. Son muy hermosas. Luego me miró y por primera vez desde que despertó, sonrió. Una sonrisa de verdad, sin esfuerzo, sin estar deformada por el dolor. Una sonrisa que iluminó todo su rostro y que encendió en sus ojos, antes apagados, un destello de vida. Esa sonrisa fue más hermosa que cualquier rayo de sol que haya visto. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de renacimiento. Sabía que el camino por delante aún sería largo, que las cicatrices en su alma nunca desaparecerían del todo, pero también sé que la peor tormenta ya pasó de verdad. La primavera, aunque tardía, por fin ha llegado a esta pequeña tierra tranquila. Y ahora, cuando todo se ha calmado un poco, cuando mi hijo está dando pasos para volver a la luz de la vida, por fin entiendo que, en los momentos más oscuros, solo el amor y el instinto de una madre son lo suficientemente fuertes como para guiarnos. No gané porque fuera más fuerte que Alicia, sino porque no me rendí. Fue la determinación, la claridad en medio del caos y la fe en la justicia lo que me permitió desenmascarar a una depredadora disfrazada de ángel. Quiero decirle a todos los que están confundidos, que dudan de su propia intuición. Nunca se queden callados ante lo incorrecto. No dejen que las apariencias engañen a su corazón. A veces, para proteger a quienes amamos, tenemos que convertirnos en guerreros, y solo cuando nos atrevemos a enfrentar la oscuridad, podemos encontrar el camino hacia la luz. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio por mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me gustaría conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, al final de la pantalla, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.